Saludos a todos, bienvenidos a esta pequeña reflexión. Gracias a todos por compartir los mensajes que publicamos en este canal. Profecías bíblicas, personajes bíblicos, salmos, los espacios de Matías Meza, los estudios bíblicos, las meditaciones cristianas. Compartir este canal con vuestros familiares. Compartir también el canal de personajes bíblicos. Tenemos también un canal para los adolescentes, para los que os gusta hacer teatro evangelístico. Tenemos el canal de Teatros Gólgota. Tenemos también el canal de Solidaria TV, para que no te pierdas los contenidos que ofrece este precioso canal. Tertulias, charlas bíblicas, incluidos programas de televisión para los más pequeños. También tenemos Telegram, por si te quieres unir, canal oficial de Radio Solidaria. En la caja de descripción de este mensaje te compartimos el enlace. Únete a la familia, deja tus motivos de oración, comparte tus reflexiones. Si estás buscando algún mensaje en concreto, en este grupo de Telegram lo podrás encontrar. Ahora sí, vamos con la reflexión. Una reflexión que va dirigida a los últimos tiempos, los que viven cada una de nuestras naciones. Estamos viendo cómo en este 2024 vamos a tener otra vez esa lucha entre Biden y Donald Trump por la presidencia de los Estados Unidos. Muchos afirman que Donald Trump será el favorito para ser presidente de los Estados Unidos, pero pueden suceder muchas cosas en los últimos meses. Pueden salir noticias que un poquito empañen la campaña del expresidente Donald Trump. Pueden salir noticias en contra de Joe Biden. Y así será la carrera política, como sucede en cualquier país, ¿verdad? Época de elecciones, de repente, la oposición, de repente, llegan noticias en contra de un candidato y eso le perjudica. Hay que mencionar que el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, añadió en los últimos meses a sus bastiones las zonas más religiosas de Iowa en diferentes votaciones. Trump ganó de forma aplastante en las zonas del estado consideradas más atentas a las dinámicas religiosas y al mismo tiempo en los condados de menos ingresos y menos educados, y así tuvo la mayoría de todos los votantes de los caucus, que son las pequeñas asambleas de partidos celebradas por cientos en las escuelas. Un resultado que duplica con creces el de hace unos años atrás, me atrevo a decir hace 8 años, cuando su carrera partiendo de Iowa le llevó finalmente a convertirse en presidente de los Estados Unidos, de 2017 a 2021. Trump está atrayendo a votantes cristianos evangélicos que anteriormente impulsaron al gobernador de Arkansas, Mike Hubbick, a la victoria en los caucus de Iowa en 2008. Lo curioso es que ninguno de ellos ganó la nominación de su partido para eventualmente postularse para la Casa Blanca. Trump sigue siendo uno de los favoritos para ser el presidente de los Estados Unidos. Los votantes cristianos de la derecha evangélica se han inclinado hacia Trump, incluso masivamente que hace 4 años. Es curioso porque en 2016 a Donald Trump le fue bastante mal en las áreas más evangélicas. Y ese patrón se está revirtiendo en este año. Está obteniendo más del 58% de los votos en los condados más religiosos, frente al 54% en los menos religiosos. En general, Trump ha mejorado 35 puntos porcentuales en condados considerados bastiones de la derecha religiosa. En el condado de Hancock, en la parte norte del estado, que tiene uno de los porcentajes más altos de votantes evangélicos, Trump obtuvo el 19% de los votos en 2016. ¿Sabes qué porcentaje tuvo en las últimas semanas?
el 65%. Increíble, ¿verdad? El apoyo evangélico en Iowa está jugando un papel clave en el fortalecimiento de candidatos anteriores, en particular George Bush en 2000 o Ronald Reagan en 1981. Pero Bush fue el último votante de tendencia republicana en Iowa que llegó a la Casa Blanca. Los votantes cristianos se han alineado detrás de los candidatos republicanos durante décadas, llevando cuestiones culturales conservadoras al centro de la política partidista. Pero ningún republicano ha tenido una relación más estrecha y al mismo tiempo más contraintuitiva con los evangélicos que Donald Trump. El magnate de los casinos, 2 veces divorciado, nunca fingió mucha atención a las cuestiones religiosas antes de su presidencia. Todos conocemos, hay documentales, hay vídeos donde vemos la vida alocada de Donald Trump. El ardiente apoyo que recibió de los votantes evangélicos entre 2016, 2020 y ahora 2024 a menudo se describe como en gran medida transicional, una inversión en su nominación de jueces de la Corte Suprema para abolir el derecho federal al aborto y otras batallas similares. En pocas palabras, siendo sinceros, hay evangélicos que votan a Trump porque está en contra del aborto, porque está en contra de la ideología de género, porque está en contra de la inmigración ilegal, está en contra totalmente de que a su país, a los Estados Unidos, vayan personas con delitos que cometen en sus países. Hay cristianos que votan a Trump porque están en contra de la eutanasia. Hay cristianos evangélicos que votan a Trump porque están en contra de ideales que al final destruyen la familia. Y eso nos pasa a nosotros también, ¿verdad? A la hora de votar, tú y yo, que somos cristianos evangélicos, siempre vamos a ver al representante al que vamos a votar sus ideales. Si hay un representante que dice que es cristiano, que cree en Dios, pero permite ley del aborto, permite leyes que van en contra de los principios de Dios, por supuesto que a ese hombre no hay que votarlo, porque te das cuenta que lo que quiere es votos. No le interesa el pueblo cristiano, el pueblo evangélico para nada. Y esto está pasando también en la música cristiana. Estamos viendo como muchos artistas se están convirtiendo a Cristo. Y yo con esto soy crítico, porque hace unos años atrás hubo una oleada de artistas que dijeron que se convertían a Cristo y después continuaban en su antigua manera de vivir. Y tú dices, ¿realmente no ha habido una conversión? ¿Realmente no ha habido un cambio en su vida? Y uno empieza a pensar y dice, lo que quiere este hombre o esta mujer es decir que se ha convertido a Cristo para llegar al pueblo evangélico, al pueblo cristiano, ya sea evangélico, ya sea católico, distribuir su música entre ese sector, pero también su música distribuirla para el ámbito secular. Por eso en sus canciones no menciona a Dios. Hay así entre nosotros artistas reconocidos a nivel mundial, y hay que decirlos por nombre y apellidos. Uno de ellos es Jesús Adrián Romero, que en los últimos años está creando controversia entre el pueblo cristiano, con sus canciones y con los mensajes que está compartiendo. Y hay mucha gente que le sigue. ¿Dónde está el Jesús Adrián Romero que cantaba alabanzas y adoración cristocéntricas? De hecho, me atrevo a decir que las mejores canciones, muchas de ellas, no las mejores porque hay un montón, pero muchas de ellas, de las que cantaba Jesús Adrián Romero, las seguimos cantando en la iglesia. Sumérgeme, Cerca de ti, Con manos vacías. ¿Recuerdas esas canciones, verdad? ¿Dónde está ese adorador que era Jesús Adrián Romero?
Ahora en sus canciones yo no encuentro momentos de adoración a Dios. Ya en sus letras no encuentro la palabra Dios. Y esto es lo que están haciendo muchos que dicen que se han convertido a Cristo. Y lo que están haciendo es utilizar al pueblo evangélico para que compren su producto. Y los estamos creyendo. Y al igual que hablo de música, hablo también de entretenimiento o hablo también de política. Aquí en España, en época de elecciones, vemos a los diferentes partidos que acuden a iglesias para conseguir el voto. Durante todo el año no te has preocupado por el pueblo evangélico y en época de elecciones te pasas por las iglesias a conseguir el voto del pueblo cristiano. Y hay gente que los vota, sabiendo que tienen ideales y tienen leyes que van en contra de lo que Dios establece. Aquí en España tenemos un partido de derechas que podía haber abolido el aborto y lo permitió, el Partido Popular. O sea que no solo en los partidos de izquierda están a favor del aborto, sino también en los partidos de derecha. Y yo por eso a ninguno de estos dos, las dos grandes rivales en España, los voto. Y ya uno se cuestiona y yo ya me estoy planteando en no votar a nadie, porque ya veo que no hay partidos afines a los principios que Dios establece y yo no puedo ser cómplice. Yo no puedo votar a un partido que está en contra del aborto, pero que a lo mejor tiene una ley que está a favor del matrimonio homosexual. Y ahí hay una contradicción, ¿verdad? A lo mejor tú te has preguntado, oye, Josele, pero ¿qué hago en esta situación? Hay partidos que están a favor del aborto. Es decir, que tengo que votar al partido que está en contra del aborto. Vale, pero ese partido tiene en su ley apoyar el matrimonio homosexual. Qué complicado, ¿verdad? ¿Qué hago? No votes. Así de claro. No puedes votar a un partido que está en contra del aborto, pero luego una de sus leyes es el matrimonio homosexual. La ideología de género. Es una contradicción. No, pero es que yo voté este partido porque está en contra del aborto. Los cristianos estamos en contra del aborto, por supuesto, pero estamos en contra también del matrimonio homosexual, de la ideología de género, de la eutanasia. Y posiblemente ese partido al que tú has votado, estas leyes las tenga aprobadas. Ahí hay un dilema. Por eso lo mejor es no votar. Pedirle al Señor oración. Porque al final somos cómplices. Estamos viendo un cambio en la vida de Donald Trump. Siendo sinceros. Antes era un presidente o una persona que se le conocía por sus excesos, pero a medida que han ido pasando los años hay un cambio. Ahora en sus discursos habla más de Dios. Por supuesto es crítico con los demócratas por lo que están permitiendo en su país, pero ahora en sus discursos habla de Dios. Presidentes como Bukele hablan de Dios. Y a esos hay que observarlos con lupa, como hacían los hermanos de Berea en el libro de Hechos. Venían a predicar de Cristo y lo que hacían era buscar en los escritos si lo que decían era verdad. Y nosotros tenemos que hacer a eso. Estar con la lupa observando a estos presidentes que se están levantando y que ponen a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algo que no nos convence. Por eso tenemos que observar. Por sus frutos los conocerás. Así que tenemos que observar de cerca lo que hace Trump, lo que hace Bukele y los que hacen diferentes presidentes que están a favor de la familia y están en contra de leyes que van contra Dios, nunca mejor dicho. Hay que observarlos, porque por los frutos se va a ver. Y como hemos dicho en mensajes anteriores, como esté el gobierno de un país, así va a estar la nación. O como está la nación, así estará su gobierno. Así que si Bukele está haciendo las cosas bien es porque el Señor está detrás, está respaldando. Si tú pones a Dios en primer lugar, el Señor va a respaldar tu ministerio. Y eso es lo que está sucediendo en El Salvador. Y seguramente se levanten comentarios, porque hay de todo. Hemos recibido comentarios de supuestos cristianos evangélicos que nos han criticado diciendo de por qué estamos a favor o de Donald Trump o de Bukele. Y yo le digo, oye, pero ¿tú eres realmente cristiano?
¿Tú sabes lo que estás diciendo? Estás en contra ahora mismo de un presidente que ha reducido el índice de violencia en su país, que ahora mismo es el país más seguro del mundo, y encima lo criticas, ¿y tú eres cristiano? Eso quiere decir que estás a favor del gobierno que había anteriormente. Así tenemos en el pueblo evangélico personas que votan así, sin conocimiento, que se dejan guiar por lo que dicen los medios de comunicación, que la mayoría de ellos son medios de comunicación comprados, al servicio del gobierno socialista. Y esto es lo que hay. No, es que lo ha dicho la televisión, lo ha dicho este canal, que es importante, pues hay que creerlo. No, mentira. No te creas lo que dicen los medios. Los medios te quieren contar la historia que a ellos les interesan. Te posicionan, como ha sucedido aquí en España con el tema de Donald Trump, que todas las noticias que llegaban de este presidente eran malas. Y yo hablando con varios hermanos de los Estados Unidos me decían, pues es todo lo contrario. Pues fíjate qué noticias llegan a España, que ya te posicionan. No, este es un presidente racista. Este es un presidente que está en contra de los cristianos. Y es mentira, porque condicionan tu voto. Eso es lo que hacen los medios de comunicación. Al final los medios de comunicación son realmente los culpables de lo que está sucediendo en el mundo. Porque mienten. Mira la cantidad de noticias que nos llegan en contra de Israel. Qué curioso, ¿verdad? Que sí, que estamos en contra de lo que está haciendo Netanyahu con la matanza de cientos de inocentes en la franja de Gaza. Pero el malo no es Israel. Aquí hay una equivocación que están cometiendo los medios de comunicación dirigidos por una élite. Aquí hay grupos terroristas que matan, que asesinan, que violan. Y nos hemos creído las mentiras que dicen los medios de comunicación. Le han dado la vuelta a la tortilla. El malo no es Israel. Que sí, que tiene cosas que está haciendo mal, como la matanza de inocentes, y yo no las apruebo. Pero hay grupos terroristas entre nosotros que poco a poco se están extendiendo por el mundo. Y encima son financiados por gobiernos. Qué curioso que se juntan los 27, la ONU, la OTAN. ¿Por qué no van a Qatar? ¿Por qué no van a Afganistán, a Irán, a Irak y derriban a los grupos terroristas que saben que están ahí? ISIS, Hamas, Hezbollah, el Daesh, Boko Haram. ¿Por qué no hacen ellos ¿Por qué no hacen algo contra estos grupos terroristas? ¿Por qué van todos contra Israel? Desde hace años sabemos que hay grupos terroristas. Yo no veo a la OTAN, a las Naciones Unidas, sentándose y diciendo, oye, hay que erradicar, hay que encarcelar a estos grupos terroristas. Yo no lo veo. Y encima tenemos en El Salvador a un presidente que ha detenido a narcotraficantes, a asesinos, a ladrones, los ha metido en la cárcel y encima los medios de comunicación y los gobiernos dicen que Bukele es un dictador. A lo bueno están llamando malo y a lo malo están llamando bueno. Y vemos cómo el mundo está corrompido y vemos cómo los medios de comunicación están al servicio de la élite y los creemos. Esto es curioso. Al comienzo de la temporada, hace unos años atrás, de las primarias republicanas de 2016, había pocas señales de que los evangélicos abrazarían a Trump con tanto entusiasmo como lo hicieron. La revista War, una influyente publicación cristiana, entrevistó a 100 líderes evangélicos en diciembre de 2015. Ninguno de ellos incluyó a Trump como su candidato preferido. Pero a medida que Trump ganó terreno en las primeras primarias, su creciente fuerza entre los votantes evangélicos se hizo evidente. Las encuestas mostraron que el posible candidato era más popular entre un grupo en particular, los evangélicos blancos, que rara vez o nunca iban a la iglesia. Y de ahí empezaron a llegar titulares de que Donald Trump es solo un presidente para los blancos. Esto es lo que nos vendieron los medios de comunicación. Esto es lo que nos llegaba a España, de que Trump era solo presidente o sería un presidente, un candidato para los blancos, para los negros no.
y nos hemos creído lo que nos han dicho los medios. Y de ahí empezaron a salir noticias de que Trump era racista. Y lo hemos creído. Y nos han engañado. Y ahí empezó esa rivalidad entre los blancos y los negros de nuevo. Y de ahí nació el famoso movimiento Black Lives Matter, el movimiento Antifa, promovido por la izquierda radical. Y enfrentó a negros contra blancos. Condicionaron al votante negro a que votaran a Trump. Y estoy hablando de cristianos evangélicos. Vemos ahora cómo Biden está acudiendo a iglesias bautistas de negros en los Estados Unidos y quiere su voto. Y lo están votando, curiosamente, porque tienen representantes allí. Y Biden está a favor del aborto. De hecho, Biden hace unos días ha dicho que Trump es el culpable de que el aborto no se extienda en los Estados Unidos. Y hay cristianos que votan esto, que votan a los demócratas, que están a favor del aborto, que están a favor de la ideología de género, que están a favor del movimiento homosexual. La relación de Trump con los evangélicos es paralela a su reelección con el Partido Republicano. Trump aprovechó la erosión de la confianza y la participación en esas instituciones y reformó las instituciones a su imagen. Podríamos decirlo así. El propio Trump se ha convertido en un modelo capaz de abrazar los valores evangélicos como una identidad, no como una práctica religiosa. Recordar que en 2020 Trump anunció que no se identifica como presbiteriano, sino como un cristiano no confesional. ¿Sabes qué significa cristiano no confesional? ¿O no denominacional? Eso hace referencia a la práctica de la fe cristiana por una o por más personas sin estar etiquetado bajo el nombre de alguna confesión cristiana específica. Eso es lo que significa cristiano no confesional. Y estamos viendo como poco a poco el engaño que nos han dicho de que Trump es racista y que solo es un presidente para blancos se está cayendo. Esa careta de los medios se está cayendo al suelo. Y estamos viendo cómo hay hermanos y hermanas que están votando a este presidente y a otros presidentes cristianos porque lo están viendo los frutos y porque realmente es un presidente que tiene principios. Hemos visto un Trump que en su vida pasada era de todo, nada bueno, y hay un cambio. Estamos viendo que se está convirtiendo en un presidente de oración. Pero hay que seguir observando. Por sus frutos los conoceremos. Hay varias entrevistas a diferentes personas, sobre todo en las comunidades agrícolas del condado de Calhoun. La membresía de la iglesia disminuyó un 31% entre 2010 y 2020. Incluso cuando el 80% de la población continuó identificándose en las encuestas como cristianos. Hay muchas personas que están cansadas de que les mientan. Hay muchas personas que están cansadas de ver cómo hay corrupción en los partidos, de cómo hay mentiras. ¿Qué está sucediendo en el mundo? La violencia, el asesinato, cada vez se está extendiendo por todo el mundo. Los verdaderos cristianos llevan sus quejas a Dios en oración y nunca toman la justicia por sus propias manos. Y ahí tenemos el espíritu no violento de Martin Luther King, una referencia para todos. Mira lo que dice el libro de Nahum, capítulo 3, verso 1. «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje». Y yo cuando leo este versículo pienso, creo que el profeta Nahum está hablando de cada una de las ciudades de España, o de cada una de las ciudades, de cada uno de los estados de
de Estados Unidos, de las ciudades más importantes. Está hablando de nosotros. Estás dando, Nahum, una descripción exacta de lo que está viviendo España. Nahum, ole, porque estás dando una descripción exacta de lo que está viviendo los Estados Unidos. Washington, Nueva York, California, qué decir de Las Vegas. Cuando vas a través de la historia, ves civilizaciones una tras otras desmoronándose en el polvo, en los escombros. Se levanta una nación y a los años esa nación desaparece, es destruida. ¿Por qué? Porque Dios las juzga, amigo mío. Y esa es la razón por la que Dios está enviando juicio a España con el tema de la sequía. Está enviando juicio a España por ciertas leyes que se están promoviendo. Está enviando Dios juicio a los Estados Unidos. Hace unos días atrás, aquí hemos tenido a una mujer, que hace unos años era la ministra de Igualdad, y ha dicho que hay que aprobar el aborto. Al igual que en Francia se ha aprobado, hay que proteger el aborto. El aborto tiene que ser legal en España. Y esto lo hizo delante de los medios de comunicación. Y luego nos echamos las manos a la cabeza de por qué Dios envía juicios a nuestras naciones. Mirad lo que está pasando ahora mismo en Haití. Haití, que en los últimos años, primer país en la lista con los ritos del vudú, con sacrificios humanos. Y Dios está enviando juicio a Haití. Y Dios está enviando y va a enviar juicio a los Estados Unidos. Vivimos en una seguridad que es falsa seguridad, porque Dios trae grandes naciones abajo. Y Dios hace eso. Por eso tenemos que estar atentos a lo que dicen los diferentes libros de la Biblia, lo que dicen los diferentes profetas. Nahum, libro de Jonás, por ejemplo, que tiene cosas muy interesantes. El libro de Apocalipsis. Hablando de Jonás, mira lo que dice el capítulo 4, verso 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas? Jonás estaba predicando que iba a venir juicio sobre Nínive. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Jonás capítulo 3, verso 5. Dice la palabra que el rey de Nínive se arrepintió y se volteó a Dios. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La ciudad de Nínive al completo se volteó a Dios. Fue uno de los avivamientos más grandes de la historia. Una ciudad, una gran ciudad, volteándose del paganismo, de la corrupción y del pecado hacia Dios. Ese avivamiento en Nínive duró por lo menos una generación. O unas cuantas generaciones, no lo sé, pero ningún avivamiento permanece para siempre. La primera generación finalmente muere. La próxima generación debe experimentar a Dios o el avivamiento pasa lentamente. Dice la palabra que con el tiempo regresaron a su paganismo y entonces Dios levanta al profeta Nahum y anuncia destrucción para Nínive, y efectivamente hubo destrucción. ¿Imaginas que Dios dice eso a tu familia, a tu propia vida o a tu nación? No hay medicina para tu quebradura. Y podríamos preguntarnos, ¿Dios ha abandonado a España? ¿Dios ha abandonado a Estados Unidos? Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nahum capítulo 1, verso 2. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. Nahum capítulo 3, verso 1. Mira qué estadística aterradora. 54 millones de niños estadounidenses han sido asesinados, hervidos en agua salada, con la cabeza y los brazos arrancados, con partes de su cuerpo arrancados, con los forces del vientre de sus madres.
está hablando del aborto, que lo quieren legalizar los demócratas, que en Francia, amparado por la Constitución, es legal, y que aquí en España, con el gobierno que tenemos, será una medida que se va a llevar a cabo, apoyada por la izquierda y por la derecha. Más estadounidenses han muerto por el aborto que por todos los que murieron en la guerra de la independencia, en la guerra civil, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, todas combinadas. Decenas de miles de estos niños han sido asesinados por el aborto en el 9º mes, en los Estados Unidos. Ay de ti, Washington. Ay de ti, Madrid. Ay de ti, París. Ay de ti, Londres. Ay de ti, Berlín. Como estemos apoyando leyes como el aborto, que es asesinato, eso es un delito gravísimo. Que Dios levante hombres valientes, patriotas, hombres con una relación íntima con Dios tan grande que los veamos de lejos y por sus frutos reconozcamos y digamos, este es un hombre de Dios, como Dios levantó a Martin Luther King y como Dios levanta cada día a hombres y a mujeres. Dios está enviando juicio a Estados Unidos, a España, a las naciones que se están apartando de Él. ¿Qué debemos hacer nosotros? Voltearnos a Dios. Volver a Dios. Humillarnos ante Él. Confesar nuestros pecados. Lo que viene al mundo no es agradable. Y nosotros tenemos un arma poderosa, la oración. Nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. ¿Qué mejor que volvernos a Él? La cosa no va a ir a mejor. Hace unos días atrás se ha celebrado el Día de la Mujer, 8 de marzo. No sé cuándo vas a escuchar esta reflexión. Pero el 8 de marzo siempre ha sido el Día de la Mujer. Ahora se le conoce como el Día del Feminismo. Y hemos visto como en México, en Argentina, hemos visto también aquí en diferentes ciudades en España, cómo se ha convertido en una marcha política. Hemos visto cómo en vez de apoyar a la mujer, lo que se ha hecho ha sido un mercadeo para al hijo a la escuela. Tengo que ir al centro comercial a por alimentos y tengo que pasar por este lugar. Y hemos visto cómo mujeres lo han maltratado, lo han pegado. Estamos viendo cómo este movimiento lo que está haciendo es volver más al hombre contra la mujer y a la mujer contra el hombre. Se está creando una rivalidad, una lucha, que al final va a acabar muy mal. Estos movimientos son los que el enemigo quiere enfrentar, quiere que haya destrucción, no quiere que haya relación entre el hombre y la mujer, quiere destruir matrimonios, quiere destruir la familia. Y así se empieza. Y al final, los que peor acaban son los niños. Pero ahora, como la mayoría está abortando, pocos niños van a ver. El enemigo quiere destruir. A eso ha venido, a robar, a matar y a destruir. ¿El qué? La familia, nuestra relación con Dios. El enemigo quiere que tú y yo nos enfrentemos. El enemigo no quiere que tú tengas un encuentro personal con Dios. Vienen meses importantes para los Estados Unidos en las elecciones. Vienen seguramente meses importantes para tu nación, que llegará al periodo de elecciones. Y prepárate. Prepárate porque van a ser momentos de intensa oración. Dios quita y pone reyes. Dios quita y pone gobiernos. Toca orar para que Dios quite gobiernos que oprimen al pueblo. Toca orar a Dios para que haga justicia a las naciones. Dios puede hacerlo.
Dios puede hacer justicia a tu país. Pero toca a nosotros hacer la parte de arrepentirnos, de volvernos a Dios. Hay un versículo que me gusta recordarlo. Vuélvete en amistad con Él, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. ¿Qué versículo? ¿Qué haremos nosotros? Hoy más que nunca tenemos que buscar a Dios. Hoy más que nunca tenemos que acercarnos a Él, porque los tiempos nos juzga por nuestro pecado. Esta es la realidad. Hemos dejado que nuestras iglesias se llenen de gente no salva por la herejía, por doctrinas, por leyes. Estamos viviendo por el placer material, no por Dios. Hemos permitido que se asesinen a más de 54 millones de niños en los vientres de sus madres, sin que las iglesias protesten. 54 millones en los Estados Unidos. Me gustaría ver las estadísticas del aborto en España. Si puedo, a ver si... Seguramente no van a poner las estadísticas, pero me gustaría saber el número de abortos que se ha producido en España en 2023. 2024 todavía no estará disponible. Las tenemos. Desde el año 2022 hasta ahora, 1,3 millones de interrupciones voluntarias del embarazo. Aquí en España. 1,3 millones de asesinatos a niños en el vientre de sus madres. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo la Iglesia? $54 millones en los Estados Unidos en los últimos años. 1,3 millones desde finales de 2022 hasta ahora, hasta 2024. 54 millones en Estados Unidos, eso es 9 veces lo que Hitler mató con gases en el Holocausto, que fueron 6 millones de judíos. ¿Qué estadísticas? ¿Y qué está haciendo la Iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Votando partidos a favor del aborto. Somos cómplices. Somos asesinos también nosotros. Y nuestras iglesias calladas. No vamos a protestar a ver si nos van a censurar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué no salimos a las calles a protestar? Estamos mejor cómodos en las iglesias, ¿verdad? Sin incomodar a nadie, ¿verdad? En la iglesia no vamos a incomodar a Satanás. No le vamos a incomodar. Hay que salir a la calle a predicar de Cristo. A decir no al aborto, a decir no al matrimonio homosexual, a decir no a la ideología de género, a decir no a la eutanasia, a decir no a las leyes que van en contra de los principios de Dios, leyes totalmente anti Dios. Vivimos ahora mismo en una nación bajo el juicio de Dios. Y esto lo dijo Abraham Lincoln. ¿Lo recuerdas? A los que hemos estudiado un poquito de historia, a mí me encantaba la historia. Era la asignatura que siempre disfrutaba. Y yo recuerdo el manifiesto de Abraham Lincoln. Y ahora lo recuerdo también. Hemos olvidado la mano de Dios, que nos guardó en paz, que nos multiplicó, que nos fortaleció. Hemos imaginado en nuestros corazones engañosos que estas bendiciones fueron producidas por sabiduría y virtud superiores nuestras. Nos hemos hecho muy orgullosos para orarle al Dios que nos hizo. Y Lincoln tenía razón.
A la hora de la Guerra Civil, año 1861, año 1865, las iglesias de América ya estaban arruinadas por el decisionismo que trajo Charles Finney y otros falsos evangelistas. Millares de personas se han recibido como miembros de nuestra iglesia en base a una decisión, en vez de una conversión, porque la conversión la produce Dios, no el hombre. Tú y yo podemos